en Bogotá a fondo. Los delitos sexuales cometidos contra menores durante el conflicto hacen parte de los delitos más graves por los que serán juzgados los actores armados dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Les contamos cuál es su relación con la guerra y si deberían o no ser juzgados por la justicia ordinaria. Según el IDIGER, el 83% de las zonas montañosas de Bogotá está en riesgo de deslizamiento. ¿Cuántas localidades son? ¿Cuántas personas viven bajo esta amenaza? ¿Qué hace y qué ofrece la Alcaldía Mayor para reubicarlos? Hola, bienvenidos a Bogotá a fondo. Una de las críticas más sonadas en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz, mejor conocida como la JEP, es que allí se juzgarán, entre otros, delitos sexuales cometidos en contra de menores. ¿Cuál es la discusión y por qué se permitió en el acuerdo de paz que este tipo de delitos tuvieran penas alternativas? Es un hecho. Los delitos sexuales fueron usados por los diferentes actores del conflicto armado en Colombia como un arma y una estrategia de guerra. Esta realidad, aunque dolorosa, es una de las tantas páginas del conflicto armado que aún faltan por escribir y que, después de escritas, tendremos que pasar para finalmente poner punto final a la historia de la violencia en el país. Resulta y pasa que en el Salado Bolívar, en el año 2000, ocurrió la peor masacre que se haya podido tener memoria. Ocurrieron cosas que no debieron ocurrir. Así, sin más, Yesenia Torres, una de las 26.500 víctimas de este delito que se cuentan desde 1985, según la Unidad Nacional para la Reparación Integral de las Víctimas, relata los años de agonía que ha vivido sin que haya sido esclarecido el episodio en el que fue abusada sexualmente por un miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia. No es lo que tú quieres que el tiempo pase rápido, que te hagan las cosas rápido, pero eso no pasa. Hasta ahora está empezando a moverse como el proceso, porque son pasos muy chiquiticos lo que la justicia colombiana hace. Como ella, el 98% de las víctimas de delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado siguen a la espera de que sus casos sean reconocidos y de que haya algún tipo de reparación. La discusión sobre la JEP, a la que muchos consideran la columna vertebral del acuerdo para la terminación del conflicto armado con las FARC, ha pasado en los últimos meses por una serie de disertaciones, entre la que está si los delitos sexuales, especialmente los cometidos contra menores, deberían o no entrar en el paquete de los delitos cometidos en el marco del conflicto. El propio presidente Iván Duque, cuando objetó 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP, anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para sacar de la jurisdicción los delitos sexuales contra menores. Presentaremos al Congreso una reforma constitucional para modificar el Acto Legislativo 01 de 2017 que incluya estos 3 puntos que mejoran la Jurisdicción Especial para la Paz. El primer punto es la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la justicia transicional. Nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Entre los argumentos de quienes defienden la tesis de que los delitos sexuales contra menores deberían ser excluidos de la justicia transicional está la supuesta impunidad en la que terminarían los casos. Lo que debe imperar es una justicia ordinaria que investigue, juzgue y condene con penas ejemplarizantes a quienes volvieron a los niños y niñas esclavos sexuales. Bajo ninguna circunstancia los violadores y verdugos de los niños pueden ir a parar la justicia transicional. La Constitución es clara en decir que los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás colombianos. Contrario a este argumento, desde la JEP se explica que, a pesar de que serán objeto de investigación y juzgamiento en la justicia transicional, tanto la violencia sexual como el reclutamiento de menores o el secuestro son conductas que no tienen conexidad con el delito político y, por tanto, bajo ninguna circunstancia podrán ser amnistiables. Contrario a lo que se piensa en muchos casos, este no es un tribunal de impunidad en el sentido de que la violencia sexual, y así lo estableció la Constitución y la ley estatutaria y la ley 1820, bajo ningún motivo es amnistiable. Es decir, ninguna persona que haya cometido este tipo de conductas va a recibir una amnistía, va a entrar dentro de un proceso en el cual
si su caso es priorizado y seleccionado, va a tener que responder y dar verdad plena y reparar a la víctima. En este sentido, todo aquel que sea encontrado responsable de haber perpetrado crímenes de violencia sexual, al igual que quienes hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, tendrá que pagar sanciones de acuerdo al nivel de verdad, reconocimiento y reparación que ofrezca a sus víctimas. Justamente en los últimos días, la jurisdicción negó una solicitud de amnistía a un exintegrante del Frente 59 de las FARC por conductas de reclutamiento ilícito y acceso carnal violento, con las que afectó a una niña de la etnia wayú en 2014. Sanciones propias que son dadas para aquellas personas que cometieron este tipo de crímenes, los más graves, incluida la violencia sexual, y que acepten toda la responsabilidad, aporten plena verdad de lo que hicieron y la forma, el tiempo, el modo, el lugar, y que además reparen a las víctimas. Pueden tener entre 5 y 8 años de restricción de la libertad. En contraste, aquellos que se declaren inocentes pero sean vencidos en juicio, es decir, que se demuestre su responsabilidad, pueden llegar a pagar hasta 20 años de cárcel. En El Salado sí hubo casos de violencia sexual. Esto quería decir que los del grupo, los del otro bando, les daban o hacían sentir a las personas, a la gente, a la comunidad del pueblo, más miedo. Utilizaban a las mujeres para, no sé, para lastimar. Es importante que este debate se abra, se desarrolle, para reconocer que sí ocurrió, que ocurrió a partir de unas prácticas específicas en el marco de la guerra, que se perseguía y se estigmatizaba a las mujeres, por ejemplo, que eran calificadas como auxiliares de la guerrilla y por eso se les violaba. Que se castigaba también, entre comillas, con agresiones sexuales a quienes se oponían al reclutamiento forzado de niños y niñas en las poblaciones, a quienes se les identificaba como familiares o personas cercanas a cualquiera de los actores armados. Esas fueron algunas de las prácticas más comunes con las que se cometían delitos sexuales como estrategia de guerra. En algunos casos la violencia sexual se usó como una política o se pudo haber usado como una política cuya orden venía desde los altos mandos. Otra manera puede ser la tolerancia, es decir, que algunos miembros de la organización o de la fuerza pública estaban cometiendo este tipo de violencia y sus superiores o incluso sus compañeros toleraban la práctica, y eso, digamos, el hecho de ser parte de una organización o de la fuerza pública les permitía y les daba las herramientas y la capacidad para cometer este tipo de conductas. Y otra manera con la que uno también puede relacionarlo con el conflicto es lo que nosotros llamamos la conexión o la relación oportunista. ¿Qué quiere decir esto? Que ni había una orden ni tampoco era tolerado, pero el hecho de ser miembro de una organización o de fuerza pública le dio las herramientas y la capacidad para cometer la conducta, porque tenía un arma, porque tenía un uniforme, porque por el hecho de pertenecer a cualquiera de los grupos tenía una posición, por ejemplo, de poder dentro del territorio, y eso le permitió cometer la conducta. A partir del acuerdo final para la terminación del conflicto, las violaciones sexuales, al igual que los asesinatos, masacres o cualquier otro delito atroz que se haya cometido durante la guerra, tendrán en Colombia un tratamiento diferencial en virtud de garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Para ello fue creada la JEP, una instancia que tiene unas herramientas especiales para garantizar los derechos de las víctimas. Que se reconozca su voz, porque es uno de los primeros debates que tienen que dar las víctimas de violencia sexual, y es que ellas sí estaban diciendo la verdad, que sí pasó, que fueron estos u otros actores armados. Ese es un primer principio de reparación muy importante para ellas. Una reparación que será, según explica la magistrada Sandoval, producto de un proceso de diálogo en el que se establecerá la voluntad y las necesidades de las víctimas. Para ello, la Jurisdicción Especial para la Paz ha iniciado ya la recepción de informes que han sido presentados por organizaciones de víctimas y de manera paralela ha priorizado un caso nacional, el de reclutamiento forzado de menores, y 3 casos regionales en los que se involucran hechos masivos de violencia sexual. Que se permita y que se crea, que le crean a las mujeres que hemos hecho denuncias de violencia sexual,
que se le crea, sobre todo eso, creerle a las mujeres. Dado que históricamente se ha desconocido la práctica de violaciones sexuales como estrategia de guerra, y si se tiene en cuenta que en la justicia ordinaria hay más de un 90% de casos que se han quedado en la indagación, la presentación de estos informes es una ventana que se abre para todos aquellos que esperan justicia. Actualmente hace su tránsito en el Congreso de la República un proyecto de reforma constitucional con el que se pretende que en adelante todos los delitos sexuales cometidos en contra de menores sean juzgados por la justicia ordinaria. Aunque ha pasado en 4 de 8 debates, esta reforma constitucional no afectará en lo más mínimo lo pactado en el acuerdo de paz con las FARC. 8 localidades de Bogotá están en zona de riesgo de deslizamiento. Según las autoridades, el 5% de Bogotá se encuentra en alta amenaza. Una de esas zonas es aquí Caracolí, en Ciudad Bolívar. En este lugar, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Caja de Vivienda Popular, trabaja en reubicar y darle una mejor calidad de vida a por lo menos 644 familias. Nosotros fuimos desplazados, llegué con mi familia, con mi esposa, fuimos desplazados por un conjunto armado de allá de la tierra donde vivíamos. Había mucha guerrilla, ¿sí? Muchas veces cuando estaba pequeño incluso amenazaban con que a nosotros los menores nos iban a llevar para enlistarnos en los conjuntos armados. Huyendo de la violencia, Luis, sus padres, hermanos, esposa e hija llegaron desde Anzoátegui, Tolima, al barrio de Invasión Caracolí, en Ciudad Bolívar. Primero empezamos con un lote que fue el donde estaban mis papás. Yo viví con ellos, ahí era pequeño porque pues vivimos muy pegados ahí. Entonces yo dije, no, pues yo voy a bregar a comprarme también mi lote y a construir algo para mi familia, obviamente. Entonces compré el del frente. Pero los años en Caracolí no fueron nada fáciles. El hurto y el consumo y distribución de drogas azotan fuertemente a este sector. Muchas personas casi cada 8 la robaban, casi sí, porque es muy duro, porque ese sector es muy fuerte para surgir. Y en cuanto en Caracolí el terreno, la verdad vivíamos con mucha zozobra, porque uno no podía dejar la casa de pronto un rato, porque a muchas personas decían, no, dejé la casa sola un rato y se me metieron, me robaron el televisor, me robaron las cosas. Y uno con la zozobra, uno casi ni podía salir mucho rato porque tenía que estar pendiente de la casa, de que no se robaran lo poco que habíamos conseguido hasta el momento. Era muy peligroso, demasiado peligroso, porque es muy, ustedes como saben, Altos de Casuca es bien peligroso. Había mucho, pues en temas de la droga, en temas de que hay veces que lo despertaba uno eran las balaceras más tremendas, entonces todo eso nos tenía muy aburridos. Y no suficiente con esto, vivían en una zona de alto riesgo de deslizamiento y con graves problemas de salubridad. En las épocas de lluvia es muy duro. Nosotros tratamos de construir la casa lo mejor posible, sí, con buenos cimientos, lo mejor. Pero a pesar de eso, afuera en el patiecito saliendo de la casa, se tarjó como queriendo seguir un derrumbe. Mi casa era muy humilde, ¿no? Porque mi casa primero no había ni pavimento, no habían servicios. Nosotros mismos nos encargamos de sacar los servicios. Como no había alcantarillado, entonces todo eso traía muchos animales, ratas, zancudos, moscos. Todo eso fue razón suficiente para aceptar la propuesta de la alcaldía a través de la Caja de Vivienda Popular y salir de esa peligrosa zona y con alto riesgo de derrumbe o deslizamiento. Ellos fueron, nos hicieron la visita, nos dijeron que teníamos que salir, que eso era de alto riesgo, y pues nosotros que si nos acogíamos, nosotros decidimos de una acogernos a lo que ellos dijeron. Ellos nos fueron explicando qué pasos debíamos de seguir. Cumplidos los requisitos, la Caja de Vivienda les pagó un arriendo de 500.000 pesos mensuales y con papeles en orden les financió su casa propia. La que le dieron a mi hijo y la plata que me dieron a mí la unimos y compramos una sola casa.
nosotros le comentamos a ellos que íbamos a comprar, que si podíamos. Ellos nos dijeron que sí, que siempre y cuando la casa tuviera 2 cocinas, 2 baños. La ley me autoriza, ¿cierto?, que yo pueda darles digamos, un beneficio económico o en especie, ¿qué quiere decir en especie? Que ellos que deciden voluntariamente reubicarse se vayan a otros proyectos del distrito o de la Caja de Vivienda Popular, en cambio de darles el dinero. Los que escogen el dinero, ellos tienen que salir a la oferta en Bogotá para conseguir una vivienda digna, una vivienda que no esté ubicada, digamos, en zona de alto riesgo. Y paralelamente a ello, nosotros como Caja de Vivienda Popular, dentro de los requisitos que apropiamos para hacer este ejercicio de reubicación, también tenemos una ayuda que es la relocalización transitoria. ¿Qué es eso? Mientras ellos ubican su vivienda nueva en los proyectos de la Caja o en proyectos privados de la ciudad de Bogotá, o mientras ellos con ese dinero consiguen otra vivienda en otra parte, nosotros le pagamos un arriendo, ¿cierto?, transitorio. De esta manera, la familia Osa Velázquez logró el sueño de tener su casa propia y salir de una zona de alto riesgo o amenaza de deslizamiento y lograr un gran cambio de vida. Yo diría que un 1000%. Es súper diferente. La meta para la alcaldía de Enrique Peñalosa es reubicar por tarde en agosto a las familias que se encuentran aquí en Caracolí. Para la administración, esta zona es de altísimo riesgo de deslizamiento y presenta graves problemas de salubridad. Y es que en este lugar se construirá un gigantesco parque, el Parque de Caracolí, de 6.500 metros cuadrados, con una inversión de 11.200 millones de pesos, dotado de juegos, canchas, gimnasios, entre otros atractivos. De las 644 familias ubicadas en la zona de invasión de Caracolí, se han recuperado 100 predios. Los demás estamos en proceso, llevándolos a las ferias de servicio, trayéndolos acá para mostrarles nuestros proyectos y esperando que nos traigan los documentos. Recordemos que el 83% de las zonas de ladera o montañosas del área urbana y rural de Bogotá presentan algún nivel de amenaza de deslizamiento. El 5% con amenaza alta, el 38% con amenaza media y el 39% baja. En Bogotá son cerca de 214.000 las personas que habitan las áreas en amenaza alta por movimiento de masa, población ubicada particularmente en las localidades de Ciudad Bolívar, Usaquén, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal. En la ciudad hay identificados más de 200 sitios críticos por deslizamiento. Todos los cerros orientales, toda la parte de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme y los cerros del sur, Ciudad Bolívar, bueno, incluidos aquí también los cerros de Suba, pues son propensos a los deslizamientos, caídas de bloques, en fin, diferentes tipos de movimientos en masa. Por una parte por sus condiciones naturales y por otra porque la gran mayoría de estas zonas fue objeto de explotación de canteras, de chircales, como en el caso de Rafael Uribe y Usme, canteras en Usaquén y en Ciudad Bolívar. Esta es la quebrada La Trompeta, ubicada en el barrio Acapulco, en la localidad de Ciudad Bolívar. Por las fuertes lluvias, esta quebrada se inunda y afecta a esta población vecina. Pero quienes también están en altísimo riesgo son los habitantes de esa montaña, que en cualquier momento pueden presentar un deslizamiento o lo más conocido como remoción en masa. Vivíamos con mucha incertidumbre, por lo que aquí se inunda mucho el caño La Trompeta y el agua se rebosaba mucho y era un peligro total, porque yo la verdad tengo 3 nietecitos que se criaron los criamos en esta casa, mi niña en condición de discapacidad. Esta parte era mi cuarto y allá mantenía yo mi cama, aquí la de mi niña en condición de discapacidad. Y la verdad pues aquí se inundaba mucho y me llegaba la inundación por acá. Entonces pues yo sufría mucho con mi bebé porque pues la verdad briego mucho para moverla a ella.
cuando llovió tanto que se me inundó aquí abajo. Entonces mire, ahí está la muestra de las grietas y todo eso. Mire, todo esto son grietas. Todo eso fue que lo remendamos nosotros porque esto se fue abriendo poquito a poco. Tumbarla, yo creo. Tumbarla y irme para mi nueva casa. Que le doy gracias a Dios primeramente al doctor Peñalosa y a la Caja de Vivienda Popular, que nunca me cansaré de darles las gracias, porque a ellos les debo yo mi nueva casa, mi nuevo hogar, de mis hijos y de la vejez de mi esposo y mía. Ana, su esposo y 2 hijos, desde hace 2 años viven en esta casa en arriendo que les paga la Caja de Vivienda Popular. Esta familia se sostiene del arte de hacer zapatos. Una experiencia muy hermosa porque después de sentirme tan cohibida de poder sacar a mi bebé, poder salir con mi negocio adelante. Es un apartamento muy hermoso y lo más hermoso que le doy gracias a Dios, al doctor y a la Caja que me hicieron ese apartamento exclusivamente para esa niña especial. Está acondicionado para la discapacidad de mi niña, para poder poner mi negocio. Así es, Ana es una beneficiaria del proyecto La Casona, que construyó en la localidad de Ciudad Bolívar la Caja de Vivienda Popular para familias como Ana que vivían en zonas de alto riesgo de deslizamiento o inundación. 96 familias recibieron su casa gratis. Una persona que va a recibir un reasentamiento o un instrumento financiero debe cumplir con 3 requisitos esencialmente. El primero es que no tenga propiedad de vivienda. Segundo, que no haya sido objeto de reasentamiento en otras ocasiones. Y tercero, que entregue, digamos, todos los documentos y hubiera sido parte dentro del proceso inicialmente. Como La Casona, también existen proyectos como Arborizadora Baja, Manzana 54 y 55, también en Ciudad Bolívar, y Arboleda Santa Teresita en San Cristóbal. Pero si no cumple con todas las exigencias de la Caja de Vivienda Popular, la alcaldía cuenta con otros programas para lograr su casa propia y salir de una zona de riesgo. La Ciudad de Bogotá tiene una política de vivienda integral. Estamos trabajando también con el Gobierno Nacional para consolidarlas y facilitar las condiciones de acceso a un subsidio. El programa más importante que tenemos hoy se llama Mi Casa Ya en Bogotá, que es el resultado de la articulación de recursos de la Nación y del distrito para que los hogares puedan tener subsidios hasta de 33 millones de pesos, los hogares que quieran comprar viviendas de interés social. Mientras en algunas zonas de Bogotá las autoridades apoyan a más de 16.700 familias con opciones para ser reubicadas por vivir en zona de riesgo no mitigable, el IDIGER y las alcaldías locales adelantan obras correctivas y preventivas de mitigación. En 4 años se han invertido 10.000 millones de pesos por año en estas obras. 248 intervenciones se han adelantado en Bogotá desde 1997. En Bogotá, en estos últimos años hemos implementado entonces unas técnicas para la construcción de estas obras de mitigación, principalmente lo que es la reconformación de taludes o el terraceo, más medidas intensas de drenaje y subdrenaje. El drenaje son las cunetas, los canales, el subdrenaje y los filtros, drenes horizontales, más contención por medio bien sea de estructuras de contención, de muros de contención o sistemas de anclajes. Según el director del IDIGER, tragedias recientes como la del barrio Delicias del Carmen en Usaquén y el Divino Niño en Ciudad Bolívar fueron advertidas por las autoridades competentes. Entró en el barrio Delicias del Carmen, en la localidad de Usaquén. Allí un escarpe de roca tuvo un colapso, sepultando 17 vehículos que se perdieron en su totalidad. Este sitio es un sitio que ya había sido estudiado justamente, había sido declarado como de alta amenaza. A pesar de que era un taludo allí estable, con el tiempo vecinos del sector o personas con algún aprovechamiento económico hicieron socavación de la pata de este talud, sacando material para construcción, creando allí un talud negativo.
En el caso del Divino Niño, igualmente, estas fueron unas manzanas que en su momento fueron declaradas también en alta amenaza. Allí hubo un proceso de reasentamiento de familias que estaban en alto riesgo. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, este sector fue invadido, se ha producido el deslizamiento allí, estaba declarado como de alta amenaza, era muy probable que este deslizamiento se presentara. En los últimos 3 años, 2.623 familias salieron de las zonas de alto riesgo y lograron el mismo sueño de Luisiana, conseguir su casa propia. Desde esta sala y también en el terreno, funcionarios del IDIGER monitorean las zonas de amenaza de deslizamiento. El llamado insistente de las autoridades a las familias que están en zonas de alto riesgo es que acepten la propuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Caja de Vivienda Popular para ser reubicadas en zonas donde sus vidas no corran peligro. Hasta aquí Bogotá a fondo. Nos vemos el próximo domingo con nuevas historias. También los invitamos a consultar nuestras redes sociales. Hasta pronto. Thank you.